Hola, mi nombre es Ángela Yangua, soy del Instituto CICE de la carrera de Gastronomía. Cruzo el segundo ciclo del bloque 1 y a continuación voy a dar una exposición del curso Técnicas Culinarias Intermedias. El tema trata sobre el trigo, el origen, características, tipos de trigos y entre otras más preguntas. Bueno, primero tenemos historia y origen del trigo. El trigo es un cereal vital en la dieta humana, tiene su origen en el Oriente Medio y ha sido cultivado durante milenios, desempeñando un papel crucial en la transición de sociedades nómadas a sedentarias hace unos 10.000 años. Su domesticación permitió a comunidades establecerse, proporcionando el desarrollo de civilizaciones complejas. La agricultura del trigo facilitó la especialización laboral y el comercio, impulsando el avance cultural y tecnológico, su evolución, ¿no? Desde especies silvestres y ha sido moldeada por la selección artificial y la hibridación, creando variedad como el farro y la espelta. Morfología del trigo. Tenemos en ellas la raíz, tallo, hojas, la inflorescencia, flores y el grano. En fisiología también tenemos la germinación, el ahijamiento, el encañado, el espigado y la maduración. En genética del trigo, la genética del trigo es un campo de estudio complejo y fascinante, dada la importancia de cada cereal para la alimentación mundial. El trigo tiene una genoma muy grande y complejo, mucho más grande en el genoma humano. Esto se debe a que el trigo es un poliploide, lo que significa que tiene múltiples copias de sus cromosomas. Específicamente el trigo común es hexaploide, lo que significa que tiene 6 copias de cada cromosoma. Esta complejidad genética ha dificultado transicionalmente la investigación a mejora del trigo. Y también tenemos en evolución y especies. Los trigos cultivados, descendientes de especies silvestres que han evolucionado a través de hidrataciones naturales y selección humana. La evolución del trigo hexaploide involucró la hidratación de trigo tetraploide con una especie silvestre, Aegilox, y también tenemos investigación y mejora, ¿no? Los investigadores utilizaban diversas técnicas genéticas para mejorar el trigo, incluyendo cruzamientos selectivos para combinar características deseables de diferentes variedades. Marcadores moleculares para identificar genes asociados con características importantes. Genómica, para estudiar la estructura y función de genoma del trigo. Modificación genética para introducir genes específicos que mejoran el rendimiento, la resistencia a enfermedades o calidad del grano. El objetivo de la mejora genética del trigo es desarrollar variedades que sean de alto rendimiento, resistencia de enfermedades y plagas, tolerantes a condiciones ambientales adversas, ¿no? De alta calidad para la planificación y otros usos. Por ejemplo, trigo genéticamente modificado.
el trigo genéticamente modificado es un tema de debate, ¿no? En algunos países se han aprobado variedades de trigo con características mejoradas, como la tolerancia a herbicidas o la resistencia a la sequía. Sin embargo, la aceptación del trigo varía en todo el mundo. En importancia, la genética del trigo es crucial para garantizar la seguridad alimentaria mundial. A medida que la población mundial crece y el cambio climático plantea nuevos desafíos, es fundamental desarrollar variedades de trigo que sean más productivas y resilientes. Datos de la relación entre trigo y el gluten. Bueno, la relación entre el trigo y el gluten es fundamental en la planificación y la alimentación. El gluten es una proteína compleja que se encuentra en el trigo, así como en otros cereales como el centeno, la cebada. Se forma cuando las proteínas glutenina y gliadina presentes en el trigo entran en el contacto con el agua y se amasan. El gluten es responsable de la elasticidad y la capacidad de retención de gas de la masa de trigo, lo que permite que el pan suba y tenga una textura, la textura sea un poco más esponjosa. El gluten es una proteína esencial en el trigo que da al pan su estructura y textura. Algunas personas pueden tener sensibilidad, ¿no?, a esto. Al gluten o alguna enfermedad celíaca, lo que requiere una dieta sin gluten, ¿no?, que no necesitaría el gluten en su alimentación. El gluten es la proteína del trigo que le confiere a la harina propiedades únicas para obtener una masa viscoelástica y cohesiva, capaz de retener gas, prepara productos horneados, aireados y livianos, ¿no?, como panes, bizcochos, galletas, etc. No hay harina sudiana capaz de formar una masa con propiedades. El gluten está formado por dos proteínas, gliadina, una prolomina, y glutina, una glutina. Diversos modelos que se han propuesto a través de los años para tratar de explicar la manera en la que los componentes del gluten interactúan. Aún existe una brecha de conocimientos en entendimientos de la exclusividad del gluten y su rol de la elaboración de diferentes productos horneados. En comercio del trigo, bueno, es un elemento fundamental en la economía global, ¿no?, ya que el trigo es uno de los cultivos más importantes en términos de consumo humano y animal, según datos de la Organización de Naciones Unidas. Para la alimentación y la agricultura, la producción mundial del trigo ha ido aumentando en las últimas décadas debido a la creciente demanda de este cereal. Los principales países productores de trigo a nivel mundial son China, la Unión Europea, India, Rusia, Estados Unidos. Estas naciones cuentan con extensas áreas de cultivo y tecnología avanzada que les permiten producir grandes cantidades de trigo cada año.
Según el informe sobre perspectivas alimentarias, se espera que la producción mundial de trigo siga creciendo en base a los años, ya que frente al aumento de población y la demanda de alimentación, ¿no? Por ejemplo, en América el consumo de trigo a nivel de América es significativo en 2023. La producción conjunta de maíz, trigo en la región alcanzó a 250 millones de toneladas, consolidando a América Latina. Como una pieza clave para el abasto global, Estados Unidos ocupa el cuarto lugar en consumo de trigo, con 30.200 millones de toneladas en el periodo del 2021 al 20.222. En Europa, 108 millones de toneladas. El consumo total de trigo en la Unión Europea ha disminuido desde el año 2015, con la excepción de un repunte en el 2017 y 2018. En 2015 digamos que se registró la cifra más alta de consumo de este cereal, ¿no?, del trigo, con más de 129 millones de toneladas. En el año 2021 el consumo de trigo en la Unión Europea fue de alrededor de 108.3 millones de toneladas, lo que la sitúa en tercer lugar en el consumo de trigo a nivel mundial después de las regiones asiáticas. En Asia, el consumo de trigo en Asia está dominado por China e India, que también son los principales productores de trigo en la región de Asia y el Pacífico. China es el mayor consumidor mundial de trigo, utilizando en la elaboración de fideos, albóndigas, pollos, y entre otros platillos. ¿Tiene enfermedades este producto? Bueno, en base a la investigación que he hecho, he encontrado 5 enfermedades que serían las más importantes en el cultivo del trigo, que serían entre el rollo amarilla, que el rollo amarilla es una de las enfermedades más devastadoras del trigo, ya que este hongo se manifiesta mediante la aparición de pústulas amarillas en las hojas. También tenemos fusariosis de la espiga. La fusariosis causa por las diversas especies de género, afecta las espigas de trigo. Y también tenemos sectoriosis. Es una enfermedad foliar que causa manchas necróticas en las hojas. También tenemos oído. El oído es una enfermedad fúngica que se manifestó a esta como un polvo blanco en las hojas y en los tallos del trigo. También tenemos carbón del trigo. El carbón del trigo es una enfermedad que afecta principalmente a las espigas, donde el hongo produce una masa negra de esporas. También hemos encontrado plagas en el trigo o del trigo. Los pulgones, por ejemplo, son insectos pequeños de cuerpo blando que se alimentan succionando la saliva de las plantas de trigo. Son vectores de las enfermedades virales como el virus de mosaico estriado de trigo. También tenemos el gorgojo del trigo, ¿no? El gorgojo del trigo, que es una plaga que afecta tanto al cultivo en campo como en el grano almacenado.
cuando por ejemplo, el producto lleva mucho tiempo en almacén y no se le da el debido mantenimiento de estarlo revisando, o lleva mucho tiempo en el almacén, o ya caducó, pasó la fecha que viene en su envoltura. Y si bien nosotros podemos presenciar cuando un gorgojo, un animalito pequeño, en mi caso me encuentro siempre unos gorgojos de color negro que son pequeños, blandos, como nos dice en la historia, ¿no? Y ya que cuando el alimento está así con este tipo de plagas, esto ya no es bueno utilizarlo. También tenemos mosca de trigo, que son los que depositan sus huevos en el suelo cerca de plantas jóvenes, ¿no? Cuando de recién la planta está creciendo. Y trips del trigo. Los trips son insectos diminutos que se alimentan de las hojas y espigas del trigo, que esto también hace que el trigo no llegue a su debido desarrollo y en muchas ocasiones se termina perdiendo, ¿no? La planta, y si no se les da el debido tratamiento o el cuidado, pues el cultivo se pierde. Y también tenemos el piojo de las raíces. El piojo de las raíces es un áfido que se alimenta de las raíces de trigo. Succiona la savia, debilitando las plantas. Esto que, por ejemplo, cuando las debilita, la planta no contiene con la fuerza para poder seguir creciendo y llegar a su punto para llegar hasta la cosecha, ¿no? Que lo necesitamos. Entonces la planta empieza, la hoja se empieza a caer, simplemente ya no crece y se va a ir notando la diferencia de las otras plantas, que las otras van creciendo y ella se queda en el tamaño pequeño, ¿no? Y cuando esto pasa, nos damos cuenta de que bien tiene cierta, cualquiera de una de las plagas, y hay que darle algunos, tratar de ayudar, ¿no?, a la planta con algunos insecticidas o darles el debido cuidado posible. Inconvenientes. ¿En qué inconvenientes tiene el trigo con la sal? Bueno, el trigo tiene varios inconvenientes potenciales, incluyendo alergias para algunas personas, empeoramiento de los síntomas del SIDA, intolerancia al trigo y contenido en antinutrientes. Por otro lado, el consumo excesivo de sal puede tener efectos negativos en la salud, como hipertensión arterial, afectación de la función renal y salud. O sea, además, el consumo del trigo puede dar lugar a alergias o reacciones en la piel. Bueno, esto no significa que sea en todas las personas, ¿no? Esto es en algunas personas que les causa alergias y en diferentes tipos de reacción. Y nivel de cosecha. La cosecha del trigo se realiza cuando el grano ha alcanzado su madurez fisiológica, lo cual suele ocurrir entre 110 a 130 días después de la siembra. Dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas, esto también es muy importante para que se puedan desarrollar y ver el crecimiento adecuado de la planta de este cereal. El proceso de cosecha incluye etapas como el corte de trilla y el procesamiento de cosecha. Es importante considerar los factores que afectan la cosecha, como los signos de madurez y los métodos de cosecha también. Tipos de trigo. Bueno, hemos encontrado en trigo duro, trigo blando, trigo sarraceno, trigo camut, trigo espelta, trigo rojo, trigo negro y trigo Edmer. En características del trigo que se utilizaba en el antigua Roma. Cosecha manual, se cortaba con
hoces y otros instrumentos de corte. Uso fundamental: el trigo se utilizaba para la elaboración de pan, que era el alimento básico en aquel momento de la población romana. Producción y consumo del trigo. El trigo es uno de los granos de mayor producción en el planeta y es utilizado mundialmente para la elaboración del pan que mayormente conocemos. Características que se utilizaban en la antigua Grecia. En la antigüedad en Grecia, el trigo se cultivaba principalmente en dos variedades: la escanda y el trigo duro. La cosecha del trigo era una tarea manual que requería mucho trabajo y mucho tiempo. Los agricultores utilizaban herramientas simples como hoces y guadañas para cortar los tallos de trigo, recolectar las espigas. El trigo tiene también sus orígenes en la antigua Mesopotamia y se encontraban en las zonas como Siria, Jordania, Turquía e Irak. Y características que se utilizaban en la antigüedad en Egipto, al igual que en Roma y Grecia, ¿no? En la antigüedad Egipto, el trigo y el farro eran los cultivos fundamentales que se sustentaban en la vida de la población, ¿no? O sea, la población se basaba en este producto. El trigo era altamente valorado por su versatilidad y su capacidad para crecer en las fértiles tierras aluviales, como en el río Nilo. La cosecha del trigo era un proceso manual, igualmente, que se requería de mucho trabajo y de mucho tiempo, utilizando herramientas igualmente simples como hoces y guadañas de trigo. Y bueno, el trigo en sí es uno de los granos de mayor producción en el planeta. Es utilizado mundialmente para la elaboración del pan, ¿no? Ya que después de este procedimiento de que lo cosechan, tiene su debido procedimiento, lo muelen y se convierte en una harina en la que mayormente hoy en día todos la utilizamos para el pan o para hacer diferentes productos, ¿no? Como para los bizcochos, como nos dijo en la historia. Bueno, eso es todo lo que yo he podido encontrar de la información. Para mí fue de mucha ayuda porque en mí a mí me gusta mucho el trigo. Desde muy pequeñita he comido este producto, pero nunca había sabido de su información, de su teoría, su historia, o por ejemplo el país que consume mucho más este producto, ¿no? Y para mí me ayudó muchísimo saber de esto y llenarme de este conocimiento. Y nada, agradecer por este hermoso producto y sabroso producto que tenemos hoy en día y lo podemos disfrutar mucho. Gracias.